Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía está a tope porque hoy nos preparamos para un viaje lleno de emociones, intrigas y por supuesto, mucho drama turco. Si eres como yo, un alma atrapada entre las páginas de un buen libro, la pantalla de una serie adictiva y el aroma embriagador del café turco, entonces este es tu lugar. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que sé que muchos de ustedes adoran tanto como yo, las series turcas. Pero no hablaremos de cualquier producción otomana, no. Hoy les presento una selección exquisita, curada con el cariño de una fan para otros fans, de 5 series turcas que están dobladas al español y que pueden encontrar completamente gratis en la plataforma que todos amamos, YouTube. Sí, lo has oído bien, gratis. Así que corre por tus palomitas favoritas, arrópate en tu manta más suave, acomódate en tu sillón preferido y prepárate para una maratón épica, porque estas series simplemente te van a enamorar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este festín audiovisual, y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más calurosa y te invito a suscribirte al canal. Tu suscripción es el combustible que necesito para seguir creando contenido como este, contenido que nace de la pasión por las historias y el deseo de compartirlas contigo. Además, al suscribirte no te perderás ninguno de mis próximos vídeos, llenos de recomendaciones de series, películas, libros y todo aquello que me apasiona y que sé en el fondo de tu corazón, que también te va a encantar a ti. Y no olvides activar la campanita. Esa pequeña campanita es la llave para no perderte ni un solo estreno, ni una sola recomendación, ni una sola charla apasionada sobre nuestras series favoritas. Ahora sí, con el corazón lleno de entusiasmo y la mente lista para la aventura, vamos con las series. La primera joya de la corona, la serie que abre este desfile de emociones, es Amor Eterno. ¡Ay, Amor Eterno! Un suspiro se me escapa solo al pronunciar su nombre. Esta serie es un clásico indiscutible, un pilar fundamental en la biblioteca de cualquier fanático de las series turcas. Es un must, una obligación, un pecado no verla si te consideras un verdadero amante del género. La historia, tejida con hilos de pasión, dolor y esperanza, gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de origen humilde y corazón noble, y Nihan, una chica proveniente de una familia adinerada, un espíritu libre atrapado en una jaula de oro. Desde el primer cruce de miradas, la chispa del amor se enciende, una llama que arde con intensidad, desafiando las barreras sociales y las expectativas familiares. Se enamoran perdidamente con la fuerza de un torrente, pero sus mundos opuestos, sus realidades antagónicas y una serie de terribles circunstancias, tejidas por la ambición y la maldad, los separan, destrozando sus sueños y marcando sus vidas para siempre. Años después, el destino, caprichoso y cruel, decide darles una segunda oportunidad. Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre poderoso y exitoso, un líder en su campo, pero el recuerdo de Nihan, la mujer que marcó su vida, sigue vivo en su corazón. El destino vuelve a cruzarlos, reavivando una pasión que nunca murió, una llama que resurge de las cenizas con más fuerza que nunca. Pero ojo, las cosas no serán fáciles, porque en el camino de este amor renacido se interpone un obstáculo imponente. Nihan está casada con Emir, un hombre despiadado y obsesionado con ella, un villano de manual que hará todo, absolutamente todo, lo que esté a su alcance para mantenerlos separados, para apagar la llama de su amor y para asegurar que Nihan permanezca a su lado, como un trofeo, como una posesión. Lo que hace a esta serie tan especial, lo que la eleva a la categoría de obra maestra, es la química palpable, la conexión magnética que existe entre los protagonistas. Burak Özçivit y Neslihan Atagul nos regalan interpretaciones memorables, llenas de verdad y sentimiento, logrando que nos identifiquemos con sus personajes, que sintamos su dolor, su alegría, su desesperación. La trama, intrincada y llena de giros inesperados, te mantiene al borde del asiento, preguntándote qué pasará en el siguiente episodio. Y la belleza visual de cada escena, la fotografía cuidada, los paisajes impresionantes, la banda sonora evocadora, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que te atrapa desde el primer minuto. Así que prepárense para llorar a mares, para suspirar profundamente, para maldecir a los villanos y para celebrar el amor verdadero. La pueden encontrar en varios canales de YouTube doblada al español. Mi consejo es que busquen los canales que ofrezcan la mejor calidad de imagen y sonido, porque Amor Eterno merece ser disfrutada en todo su esplendor. Créanme, no se arrepentirán. La segunda serie que les traigo hoy, la que ocupa el segundo lugar en este ranking de emociones, es Erkay, Amor y Venganza.
Esta es una historia de amor épica, con un toque de drama familiar y una dosis generosa de venganza que te mantendrá pegado a la pantalla, al borde de tu asiento, mordiéndote las uñas hasta el final. Miran Aslan Bey es un joven apuesto y carismático, pero atormentado por un pasado oscuro. Criado por su abuela, Azize, una mujer fría y calculadora, Miran ha sido educado desde niño con un único propósito: vengar la muerte de sus padres, culpando a la familia Sadoglu de su trágica desaparición. Para lograr su objetivo, para llevar a cabo su plan de venganza, Miran decide casarse con Reyyan Sadoglu, la nieta del jefe de la familia, Azar Sadoglu. Reyyan es una joven inocente, bondadosa y soñadora, ajena a la tormenta que se cierne sobre ella. Sin embargo, a medida que Miran conoce a Reyyan, a medida que comparte tiempo con ella, a medida que descubre su bondad y su pureza, se enamora perdidamente de ella. El amor florece entre ellos, un amor prohibido, un amor nacido del odio y la venganza, un amor que desafía las leyes del destino. Atrapado entre el amor y la venganza, entre el deber y el deseo, Miran tendrá que tomar una decisión que cambiará su vida y la de Reyyan para siempre. ¿Podrá Miran renunciar a su venganza y elegir el amor? ¿Podrá Reyyan perdonar la traición de Miran? Erkai es una serie visualmente impresionante, un festín para los ojos. Los paisajes de Mardin, la ciudad donde se desarrolla la historia, son espectaculares, con sus casas de piedra, sus calles estrechas y sus vistas panorámicas. La fotografía es impecable, cuidando cada detalle para crear una atmósfera mágica y envolvente. La trama es adictiva, llena de giros inesperados y momentos de tensión que te dejarán sin aliento. Los personajes son complejos y llenos de matices, con motivaciones claras y personalidades bien definidas. Además, la música es hermosa, evocadora y complementa perfectamente la atmósfera de la serie, intensificando las emociones y creando una experiencia audiovisual inolvidable. Pueden encontrarla doblada al español en YouTube buscando Erkai en español completa. Pero ojo, asegúrense de que la calidad del vídeo sea buena para disfrutarla al máximo. Erkai es una serie que merece ser vista en alta definición, para apreciar la belleza de sus paisajes, la expresividad de sus actores y la magia de su historia. Continuando con nuestra lista, la tercera serie que les recomiendo, la que ocupa el tercer lugar en este podio de emociones, es Habitación 309. Si después de tanto drama, tanta venganza y tanta lágrima necesitan algo más ligero, algo más divertido, algo que les saque una sonrisa y les alegre el día, esta es la serie perfecta para ustedes. Habitación 309 es una comedia romántica encantadora, una bocanada de aire fresco que te revitaliza y te pone de buen humor. La serie cuenta la historia de Lale y Onur, dos personas completamente diferentes, con personalidades opuestas y vidas muy distintas, que se ven obligadas a compartir una habitación de hotel por error. Lale, presionada por su madre para encontrar un marido, asiste a una cita a ciegas en un hotel. Onur, por su parte, también está en el mismo hotel, en una cita similar, para cumplir con el deseo de su abuelo de tener un heredero. Debido a una confusión, Lale y Onur terminan en la misma habitación, y después de una noche de copas y excesos, terminan durmiendo juntos. A partir de ahí, una serie de eventos hilarantes los llevan a casarse y tener un hijo juntos. Pero claro, la convivencia no será fácil, y tendrán que aprender a superar sus diferencias, a aceptar sus defectos y a construir un amor verdadero. Habitación 309 es una serie ideal para relajarse y pasar un buen rato. Los personajes son adorables, los diálogos son ingeniosos y las situaciones son cómicas. La trama es predecible, sí, pero sumamente entretenida. Es como un abrazo cálido en forma de serie, un refugio seguro donde puedes desconectar del mundo y dejarte llevar por la magia del amor. La pueden encontrar doblada al español en varios canales de YouTube. Prepárense para reír a carcajadas, para suspirar con ternura y para enamorarse de sus personajes. La cuarta joya que les presento hoy, la que ocupa el cuarto lugar en este ranking de emociones, es Sila, cautiva por amor. Esta serie es un drama intenso, un torbellino de emociones que te dejará sin aliento. Sila explora temas profundos y controvertidos como el honor, la tradición, el amor prohibido y la lucha por la libertad. Sila es una joven que fue vendida a una familia adinerada cuando era niña. Criada en Estambul, Sila lleva una vida cómoda y moderna, ajena a sus raíces y a las tradiciones de su pueblo natal. Años después se ve obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con Bora Naga, un jefe tribal poderoso y respetado, un hombre que encarna las tradiciones y las costumbres ancestrales de su pueblo.
Sila se resiste a este matrimonio arreglado, a esta imposición que la priva de su libertad y de sus sueños. Lucha con todas sus fuerzas por su independencia, por su derecho a elegir su propio destino. Sin embargo, a medida que conoce a Boran, a medida que descubre su nobleza y su sentido del honor, comienza a sentir algo por él. El amor nace entre ellos, un amor prohibido, un amor que desafía las leyes de la tradición y las expectativas de su pueblo. Sila es una montaña rusa de emociones. La trama es atrapante, llena de giros inesperados y momentos de tensión que te dejarán sin aliento. Los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. Sila te hará reflexionar sobre las tradiciones, el poder del amor y la importancia de luchar por tus sueños. La pueden encontrar doblada al español buscando Sila serie turca en español. Les aseguro que no podrán parar de verla. Y para cerrar con broche de oro nuestra lista de recomendaciones, la quinta serie que les traigo, la que ocupa el quinto lugar en este ranking de emociones, es El Sultán. Si les gusta la historia, si disfrutan de los dramas de época, si se sienten atraídos por el lujo y el poder de las cortes imperiales, esta serie es un imperdible. El Sultán narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, un líder militar brillante y un gobernante sabio. La serie también se centra en la relación de Suleimán con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Hürrem es una mujer ambiciosa, inteligente y astuta, que luchó con uñas y dientes para ascender en la corte otomana y convertirse en la mujer más poderosa del imperio. La serie muestra las intrigas de la corte otomana, las guerras, los amores, las traiciones y las ambiciones que marcaron el reinado de Suleimán. El Sultán es una producción impresionante con vestuarios elaborados, escenarios espectaculares y una banda sonora épica. La trama es fascinante y los personajes son históricos y a la vez muy humanos. Esta serie te transportará a un mundo lleno de lujo, poder y pasión, un mundo donde la historia se mezcla con la ficción para crear una experiencia inolvidable. Pueden encontrarla doblada al español buscando El Sultán serie turca en español completa. Prepárense para sumergirse en la historia, para dejarse seducir por el lujo y para ser testigos de las luchas de poder que marcaron el destino del Imperio Otomano. Y bueno amigos, llegamos al final de este recorrido por las 5 series turcas dobladas que estoy segura, van a amar. Repasemos rápidamente: Amor Eterno, un clásico del drama y el romance prohibido. Erkay, Amor y Venganza, una historia de amor con un toque de drama familiar y paisajes impresionantes. Habitación 309, una comedia romántica ligera y divertida para relajarse. Sila, Cotiva por Amor, un drama intenso sobre el honor, la tradición y el amor prohibido. Y finalmente El Sultán, un drama histórico épico sobre el poder y la pasión en la corte otomana. Espero que esta selección les haya gustado, que hayan encontrado alguna serie que les atrape por completo y que se animen a explorar el fascinante mundo de las producciones turcas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo, por dedicarme su tiempo y por compartir conmigo su pasión por las historias. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura de descubrir nuevas series y compartirlas con ustedes. Ahora quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme un comentario abajo con sus recomendaciones, así puedo verlas y quizás hacer un vídeo sobre ellas en el futuro. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber que les gusta y que les emociona. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.